En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entramos en el párrafo cuarto, que tiene como título, el Creador. En este párrafo 4, el Catecismo va a dedicar 46 números a desarrollarlo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 282 a 284 con el tema que tiene como título la catequesis sobre la creación. Número 282 del Catecismo dice: la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a las preguntas básicas que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Muy hermoso este número 282 que nos presenta el catecismo, ¿no? Donde el catecismo nos constata, ¿no?, que en todas las culturas, incluso sin haber tenido relación entre ellas, se han hecho las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene todo? ¿A dónde va todo lo que existe, no? Estas son las preguntas fundamentales de todo ser humano. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Algunos, a través de la historia, han querido, desde posturas completamente ateas, han querido justificarse diciendo que el hombre, pues, es un inseguro, que el hombre tiene una inseguridad, y que esta evolución ciega que le ha permitido desarrollarse, pero que al mismo tiempo mantiene inseguridades en sí, por lo que el hombre entonces ha tenido que buscar falsas seguridades. Intenta dar una explicación del origen y del fin para no vivir en esa angustia que le produce sus inseguridades, ¿no? Para que este hombre pueda descansar en esas seguridades. Ese es el argumento de los ateos, ¿no? Pero la interpretación humana y cristiana es que el hombre tiene una capacidad racional y que ve que las cosas que le rodean en su entorno responden todas a unos por qué y para qué. Incluso a uno, si todavía no hayan descubierto para qué esto o para qué aquello, el hombre tiene la capacidad racional de conocer cada vez más en profundidad aquello que tiene en su entorno y la finalidad por la cual ha sido creado esa cosa. Incluso en las mismas leyes naturales, estas que vienen inscritas en nosotros, esas leyes naturales tienen un por qué y un para qué. Y existen unas leyes naturales en nuestro entorno, y el hombre ha sido creado con la capacidad de descubrir el sentido de eso. No hay más lógico, ¿no?,
que el hombre se haga la pregunta del por qué y para qué. La verdad, no hay. Es completamente lógico que uno se lo pregunte. No solo en la naturaleza que está fuera de él, sino en él mismo. ¿Yo para qué existo? Y eso preguntárselo no significa estar buscando falsas seguridades, ¿no? Porque en este mundo o es racional o es irracional. Y nosotros creemos que es racional. Es decir, que creemos que las cosas tienen sentido. No hay nada más difícil, complicado, incluso triste en la vida, de ir pasando los minutos, los días, los meses, los años, sin sentido de nada. Esta postura atea, que renuncia a buscar el sentido a las cosas, los ateos dicen, pues, esto es porque sí. Pero no dicen por qué o para qué, simplemente porque sí. Y nosotros les respetamos, pero les tenemos que responder, pues no. Nosotros no únicamente somos creyentes, sino que además conjugamos nuestra postura creyente con una postura racional. Las cosas tienen un sentido. El hecho de que desde siempre todas las culturas se hayan preguntado de dónde venimos, a dónde vamos, eso responde a que el hombre es un ser racional, que tiene la capacidad de darle sentido a su vida y a todo lo que le rodea. Porque la postura atea es una postura sin sentido, porque el ateo de por sí renuncia a la búsqueda de sentido. El hecho de que estemos en una cultura actual del materialismo, de el no creer en la trascendencia, de no hacernos preguntas fundamentales, o por lo menos no hacerlas en público para no ir en contra de la corriente, para prescindir de ellas, es un hecho muy novedoso este. Que ya no es que no nos planteemos las preguntas, mejor dicho, el hecho que ya no respondamos recurriendo a Dios para decir de dónde venimos y a dónde vamos es bastante complicado. No es solamente que el hombre ya no se quiera preguntar de dónde viene ni a dónde va, sino que no se lo pregunta es para que no le salga en la conversación, en esa respuesta, el nombre de Dios. Para eso, y por eso no lo pregunta, porque sabe que tarde o temprano va a aparecer su creador en la respuesta. Y solo por ese hecho no se preguntan de dónde vienen y a dónde van. A esto, queridos amigos, en la filosofía moderna se le ha llamado el pensamiento débil. Vamos a explicarlo, ¿no? ¿Qué es esto del pensamiento débil? Es la lógica del razonamiento, del discernimiento, que se ha extendido bastante, especialmente entre las jóvenes generaciones. Y nos vamos poco a poco quedando en ella, ¿no? Huérfanos de principios y de valores morales, espirituales, filosóficos. Nos vamos quedando huérfanos de todo principio. Es como una especie de flaqueza de pensamiento que se contrapone mucho con la predicación y con la reflexión de la fe cristiana católica. Porque el cristiano católico está hecho para pensar, no para tragar entero, menos para no preguntarse. Si es que es propio de los católicos
preguntarse todo. Eso es propio. Preguntar no es faltar a la fe o no es desconfiar de Dios, no. Al contrario, el no poder preguntarse es una flaqueza de pensamiento, es una debilidad de pensamiento. Pero el mundo nos quiere llevar allá. Tú no te preguntes nada. Tú solo traga entero. Tú vive y ya. No preguntes, no nada. Nos quedamos huérfanos de principios y de valores. La fineza en la reflexión cristiana, la capacidad que ha tenido la Iglesia en 2000 años de responder a todos los cuestionamientos que los hombres de todas las épocas han dado, eso es único de la fe cristiana católica. Como dice la carta a los Efesios 4, 14, 15, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. San Pablo le estaba hablando al hombre de hoy, porque es que muchos parecemos como niños de 5 años. Es más, un niño de 5 años es más reflexivo que muchos de nosotros. Fíjese cómo dice San Pablo, para que no sean llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Llega por ahí cualquiera, dice 3 ideas y la gente vota 2000 años de fe. 2000 años de fe. Los tiran a la borda. Simplemente porque llegó por ahí cualquiera y los zarandeó con cualquier viento de doctrina. A merced de la malicia humana. Estas palabras son fuertísimas. De la malicia. Porque es que eso es lo que son. Maliciosos, tendenciosos, astutos como serpientes. Y solamente te conducen al error. Juegan contigo, juegan con tus sentimientos, le mezclan a la fe un poco de psicología y con eso te tumban y te tiran engañosamente al error, porque la fe no es una psicología. La fe es una respuesta a Dios que se me ha revelado, independientemente de yo cómo me sienta. Y han confundido la fe con un sentimiento psicológico. Para que crezcamos hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Es decir, el pensamiento cristiano no es un pensamiento débil, es un pensamiento fuerte. Para que tú y yo no seamos zarandeados como niños por cualquier viento de doctrina. En esta nueva doctrina de pensamiento débil, parece que ha sustituido las preguntas fundamentales de la vida, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Parece que han sustituido este pensamiento débil por el simplemente las preguntas de ¿cómo la has pasado? ¿Cuánto ganas? ¿Qué comerás hoy? Las preguntas fundamentales de la vida han sido sustituidas por preguntas completamente intrascendentes, que no me llevan a nada. Vamos a ver unos rasgos de este nuevo peligro para nuestros jóvenes y para ustedes, para nosotros también, ¿no? Para todas las generaciones, porque es que esto no solamente se va fraguando en la sociedad juvenil, sino que se va fraguando en la sociedad juvenil que repercute en todo. Primera característica de esta forma de pensamiento débil. Estas personas están condicionadas por las costumbres de la época. Como dice el refrán, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. En realidad no se trata de decir lo que piense, sino de darle una cobertura ideológica a lo que hago.
El pensamiento débil lo que hace es preguntarnos, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Y la respuesta, yo haría lo que hace la mayoría. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que están haciendo los otros? Y lastimosamente, queridos amigos, se llega a una conclusión como esta. Si todos lo hacen, entonces está bien. No. No porque todos lo hagan, entonces está bien. Porque nos están entrando en el error. Y no porque todos hagan el error, significa que la suma de todos los errores da el bien. No. Son incapaces de llevar la contraria a la mayoría. Les da pavor. Entonces uno baja las manos y se mete en la corriente. Se caracteriza este pensamiento débil por confundir la razón con tener razón, con opinar lo que opina la mayoría, para que no me vayan a excluir. Imagínense ustedes cómo en una democracia el poder lo da la mayoría, pero la mayoría le dan el poder, pero posiblemente no le dan la razón. Le dan el poder, pero no le dan la razón. Segunda característica de esta forma de pensamiento débil. Hay una alergia a hacer propuestas a mediano y a largo plazo. La debilidad suele ser incompatible con la perseverancia. Todo lo empiezan, nada lo terminan. Hoy los jóvenes entran a la escuela y hay que orar para que terminen. Entran a la universidad y se cambian de carrera 3, 4, 5 veces, porque esta ya no me gusta, porque esta ya no me gusta, porque esta ya no me gusta. Oye, pero no se trata de gustos. ¿Es que te has preguntado si es tu vocación? Hay un terrible problema de perseverancia. Le preguntas a un joven, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Y todos te responden lo mismo. Yo no sé. No le vayas a preguntar cómo se ve dentro de 10. Terrible problema de perseverancia. Y entonces, para no sentirse decepcionados por sus continuos fracasos, mejor no me pongo ninguna meta. Todo es a corto plazo. Nada mediano, menos a largo. Todo a corto plazo, hoy y ya. Yo no me hago ninguna pregunta de dónde vengo, ni a dónde voy, ni qué quiero. Vivo de lo inmediato y punto. Hoy como, mañana no me importa. Uy, terrible. Tercera característica de esta forma de pensamiento débil. Es incapaz de distinguir entre lo que quiero y lo que me apetece. La voluntad deja de ser una facultad del alma para confundirse con un sentimiento instintivo. Y entonces llegamos al mundo de los sentimientos. Ya no hay voluntad. Es decir, manda es mi apetencia. Ella hace de mí lo que quiera. No manda mi voluntad. En vez de yo ser una persona que me conduzco, yo soy arrastrado, que es muy diferente. Soy arrastrado por mi apetencia. Y aquí hay que poner muchísimo cuidado, queridos amigos, porque entonces llega un momento cuando no se distingue entre lo que quiero y lo que me apetece, donde me convierto totalmente en una víctima de mi apetencia. Y pierdo mi voluntad y pierdo toda capacidad de ser dueño de mí mismo. Cuarta característica de esta forma de pensamiento débil es la confusión entre lo bueno y lo rentable.
¿eh? En la medida en la que el hombre ha perdido conciencia de su dignidad, se sustituye la estima por él por la del tener. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Parece que lo único importante es lo que me resulte práctico, lo que me resulte rentable, lo que me deje algo que yo pueda palpar. Se sustituye la verdad por la practicidad. Cuando la práctica sustituye la verdad, estamos en un verdadero peligro como sociedad. Porque entonces te dicen, a mí no me pongas a pensar, mejor dime qué vamos a hacer este fin de semana y ya. Incluso es tan fuerte esto, queridos amigos, que se pone bajo sospecha la verdad. Hoy día se pone bajo sospecha la verdad, y se pone la verdad bajo la duda, y se pone la duda como un método. Y la duda se convierte en un fin en sí misma. Y parecería que hoy día todo el mundo se lava las manos diciendo, yo no creo en eso, yo dudo de eso. Y ya. Y se convierte la duda en la respuesta a todas las preguntas. Y entonces te dice por ahí más de uno, ¿no? Eso es lo que yo pienso, eso es lo que es. Y dice uno, ¡wow! Entonces el mundo gira alrededor tuyo y de lo que tú piensas. ¿Y tú con tu pensamiento eres el que define todo? Eso es lo que yo pienso, eso es lo que es. ¡Ay, Dios! ¡Qué errado estás! Se pone bajo sospecha todo. Incluso llegan a burlarse de los que aman la verdad. Los tachan de dogmáticos, de anticuados. Esta duda sistemática, grande de la verdad, entonces la empiezan a equiparar a la tolerancia y entramos en el mundo de la tolerancia. Y hay que decir que una cosa es la verdad y otra cosa es la tolerancia. Y no son sinónimos uno de otro. Entonces, para que todo el mundo esté bien, hay que tolerar todo, toda mentira y todo error. Y eso está muy mal. Porque cuando ya no somos capaces de decir la verdad por tolerar, entonces nos quebramos como sociedad. Porque no le podemos tolerar a todo el mundo cuánta mentira se quiera decir, y de cuánta manera mentirosa se quiera vivir, y de cuánta manera engañosa el hombre pretenda existir. No se puede decir tantas mentiras al hombre y seguir como si nada. No se puede. Nos quebramos. Tarde o temprano. Ahorita estamos muy felices. Pero espérate 50 años a ver cómo va a estar este mundo. Con tanta mentira en la forma de vivir y en la forma de mentirse el hombre a sí mismo. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Esto es lo que hoy día se le está llamando el pensamiento débil. Que claro, es muy difícil que alguien así se plantee en sus conversaciones, en su mente interior, el origen del mundo, el origen de su existencia, la participación de Dios. Entonces mejor uno se calla y a mí solamente hábleme de hoy. Mañana no me importa. Lo contrario del pensamiento débil no es un pensamiento soberbio. Es un pensamiento firme, cristiano, católico, el cual no desprecia, no aísla, no cierra, no es terco, sino que lo caracteriza es que me ayuda a darle sentido a las cosas, que hay que buscarle el sentido a mi propia existencia. El pensamiento firme cristiano católico está anclado en la verdad. Y si para decir la verdad tengo que enfrentar
esta nueva mentalidad de la tolerancia mal entendida, pues se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Y todo lo hace este pensamiento firme cristiano católico a la luz de Cristo, que es su cabeza. Cristo es la clave de comprensión del mundo. Y nosotros, lejos de convertir estas verdades en soberbia, ¿no?, sabemos que también nosotros somos débiles, que esa verdad que nos ha sido entregada la llevamos en nuestras manos como en vasijas de barro, y que nos tenemos que mantener en la verdad, aunque parezcamos algunas veces soberbios e incluso incomprensibles ante muchas realidades de los demás. Pero si nosotros, a quienes se nos ha sido entregada la verdad en nuestras manos, nos volvemos también mentirosos, entonces, ¿quién va a ser la luz de Dios en el mundo? Si a nosotros, a quienes se nos ha sido entregada esta verdad en nuestras manos de barro, nos callamos, entonces, ¿quién va a ser el que va a hacer eco de las palabras de Jesús? Cuando dijo: si os mantenéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No esclavos del pensamiento moderno, no esclavos de las ideologías, sino libres. Es decir, que el hombre está creado para buscar la verdad, y una parte muy importante de esa verdad es la pregunta de ¿cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Es posible que uno pueda vivir una vida sin necesidad de preguntárselo. Sí, sí es posible. Aunque parezca mentira, pero sí es posible. Incluso ahora que estamos en esta sociedad de pensamiento débil, que parece que ha sido hecha para no pensar, que parece que ha sido hecha para no hacerse preguntas. Una sociedad de intrascendencia. Nosotros ante eso, aquellos que hemos recibido el don de Dios de conocerle y de conocer su palabra, nosotros ante esta sociedad de pensamiento débil donde están tirando por la borda a nuestros jóvenes, nosotros no nos podemos quedar callados. Y eso tenemos que denunciarlo. ¿Para qué? Para que esta catequesis sobre la creación del mundo, del origen del mundo, la volvamos a poner en el centro de nuestra reflexión sobre la existencia del ser humano. No nos podemos dejar nosotros llevar por esta corriente de pensamiento débil. Y tenemos que pararnos firmes. Número 283 del Catecismo. Continúa profundizando y dice: la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Qué texto más hermoso que nos ofrece Sabiduría 7, 17 al 21. Habla este número 283 del hecho de que la pregunta sobre los orígenes del mundo, del origen de la creación, del origen del universo, además de ser formulada desde muchos puntos de vista diferentes del religioso, tienen que ser
tenidos en cuenta. Todos estos puntos de vista científicos de muchas ramas de la ciencia, astronomía, bioquímica, física, tienen que ser tenidos en cuenta. Todas estas ciencias nos ayudan muchísimo a quienes, como nosotros, nos planteamos a responder la pregunta sobre la existencia del cosmos, sobre la existencia de nuestra propia existencia, sobre la creación del mundo. Y nos tomamos todas esas investigaciones de la ciencia para poder dar una mejor respuesta. Existe una capacidad y una posibilidad. Y es que además es muy conveniente abordar la creación del mundo desde muchos ángulos, para poder dar mejores respuestas. Alguna vez les he dicho esa famosa frase que tenía Santo Tomás de Aquino: temo al hombre de un solo libro. Es una frase tremenda. Hay que temerle al hombre de solo la Biblia, ¿eh? Hay que temerle al hombre de solo la Biblia. Temo al hombre de un solo libro. Esto lo explicamos, ¿no?, en el tema del origen del mundo. Y decimos que este tema tiene que ser abordado desde muchos libros, incluida la Sagrada Escritura, claro que sí, incluso como primer libro si quieres, pero no me puedo quedar solo ahí. Necesito dejarme ayudar, dejarme iluminar de todos esos sabios que Dios les ha dado el talento para descubrir la creación. Si es que no a todo el mundo se le dio el talento para descubrir la creación, son unos cuantos. ¿Cómo no creerles también? Mientras ellos estén haciendo bien lo que tienen que hacer. Porque alguien que ha recibido este don de Dios de poder descubrir el universo se pone en contra del Creador, entonces esa persona no es digna de mi creencia. Pero si esa persona que ha recibido ese talento para descubrir tantas cosas de la creación es acorde a su Creador, entonces es digna de toda, absolutamente toda mi confianza. Es así de fácil. Por eso la Santa Sede, por eso el Vaticano, quiso tener dentro de sus ramas de trabajo una academia que se llama la Academia Pontificia para la Ciencia. Y la Iglesia desde ahí promueve la cultura, promueve la ciencia, promueve la investigación para poder cruzar estas fronteras entre la ciencia y la fe, con las cuales tenemos que estar constantemente dialogando. Por eso, si usted tiene un hijo que es científico, que es médico y que viene con todas estas teorías raras, algunas veces muchos de ellos no vendrán con teorías raras, vendrán con teorías muy lógicas y muy hermosas que me van a ayudar a mí también en mi fe. Eso lo que ayuda es a tener un diálogo cercano entre unos y otros sobre este tema tan interesante que es el origen del mundo, el origen del hombre. ¿Saben ustedes, queridos amigos, quién fue el inventor de la teoría del Big Bang, de que se habla hoy en toda la ciencia universal sobre el origen del mundo? Pues fue un sacerdote católico de la Orden de los Amigos de Jesús. Su nombre era Georges Lemaître. Este señor, este cura, este sacerdote, inventó esta teoría científica del Big Bang. Él dijo que el origen del universo fue hace 13.800 millones de años y lo explica de una manera genial. Eso no tiene nada que ver en contra de la fe, y era un sacerdote. ¿Saben ustedes quién elaboró la teoría helocéntrica, en la que los planetas y la Tierra giran alrededor del Sol, y donde definió el movimiento de rotación y traslación de la Tierra? Pues fue un canónigo del obispado de Warmia, en Polonia, de nombre Nicolás Copérnico. También, ¿saben ustedes quién fue el que elaboró la teoría de la propagación del sonido y de la acústica? Un monje de la Orden de los Mínimos, de nombre Marin Mersenne. ¿Saben ustedes quién descubrió la malformación del corazón, llamada tetralogía Fallot? Pues fue un obispo
de nombre Nicolás Steno. ¿Saben ustedes quién es el que definió las leyes fundamentales de la genética? Un fraile agustino, Gregor Mendel. Y la lista es interminable. La Iglesia, desde esta Pontificia Academia de las Ciencias, lo que ha hecho es poner al hombre en un diálogo constante con la ciencia, porque la ciencia nos ayuda muchísimo a poder responder, no a una mentalidad débil, no a un pensamiento débil, sino a un pensamiento mucho más fuerte y adecuado sobre la existencia del mundo, sobre la creación del mundo, sobre mi propia existencia y sobre Dios. Por último, el número 284 del Catecismo simplemente nos va a decir que el gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente, bueno, llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, uno se pregunta, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿De dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Es decir, que la pregunta sobre el origen del mundo plantea la cuestión del mal. Plantea la cuestión del mal. Porque nosotros a la computadora le llamamos ordenador. Pero el ordenador en sí mismo es tonto. La computadora en sí misma es tonta. Él nos ordena porque hay una mente superior detrás de ella que le ha dado unas leyes para moverse, para que pueda ordenar. Y esa es la nuestra. Y esa es la nuestra. Bueno, pues el día de mañana continuaremos con esta temática sobre el tema de la creación, que nos lleva a preguntarnos si todo ha sido creado por Dios, entonces también ¿por qué existe el mal? Y tenemos que dar siempre esta respuesta desde el punto de vista de Dios. Yo sé que está